muy buenos días a todos y a todas por participar en una más de las actividades del ciclo de charlas en materias laborales que se organizan siempre al alero del Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social y de la mano de su director académico Sergio Gamonal. Agradecerle a Carla Varas, también profesora del programa, que hoy día nos acompaña y que ya luego le introducirá Sergio, para tratar una materia tan relevante como lo es el derecho a huelga en materia sindical, sobre todo a la luz del contexto, ¿cierto?, llamémosle modificación, transición, nueva constitución en este proceso, ¿cierto?, en el que hoy día hay aires importantes de cambio. Así es que muchas gracias, Carla, muchas gracias, Sergio, como siempre. Veo algunas caras de alumnos actuales del programa, algunos exalumnos, muchos exalumnos, veo nombres también, no les veo sus caras, pero veo nombres de exalumnos, así es que como siempre muy contenta y muy agradecida que se mantengan conectados a la comunidad del programa. Sergio. Gracias, Carlota. Buenos días a todas y a todos. Tenemos hoy día a la profesora Carla Varas. Carla es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Laboral de la Universidad de Talca, doctora en Derecho de la Universidad de Hugo Portales y de la Universidad de Salamanca, y profesora jornada completa de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Buenos días, Carla. Te cedo la palabra entonces para que puedas hacernos tu exposición. Yo voy a ir recogiendo las preguntas que las pueden hacer en el chat y se las hago al final a Carla. Así que bienvenido, bienvenida a todos. Carla, obviamente, es profesora también de nuestro programa de Magíster de Derecho Laboral. Carla, por favor. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todas y todos. Y en primera instancia agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez y al programa de Magíster por esta invitación a poder conversar hoy día tempranito sobre la propuesta de nueva constitución y qué nos dice en relación con los derechos de libertad sindical. Así que para ello yo preparé una presentación que más bien nos va a ir mostrando algunas notas centrales y esquemas para comprender el contexto de esta propuesta e ir desentrañando y haciendo algunas interpretaciones iniciales de lo que nos dice el artículo 47 de la propuesta constitucional, que es el que recoge el principio de libertad sindical y los derechos que están involucrados en él. Para iniciar entonces esta conversación, comentarles que el fundamento que está detrás de la consagración de estos derechos de libertad sindical, en concreto el derecho de sindicación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga, está en el dilema que atraviesa el derecho del trabajo y que dice relación con la falta de poder de las y los trabajadores y con la falta de libertad inicial y consecuente que se produce por el hecho de someternos a esta relación de subordinación y dependencia con un empleador. Y para ello el derecho tiene dos grandes soluciones ante esta problemática de esta relación que es esencialmente asimétrica. Por un lado, y todos lo conocemos, a través de esta intervención heterónoma, donde se fijan derechos mínimos irrenunciables para la parte débil que se le denomina de la relación laboral, las y los trabajadores, y el establecimiento de límites a la autonomía de la voluntad con el objeto de que el poder que detenta el empleador se encauce legalmente, se ejerza de manera, como lo dice Supiot, civilizada. Y por otro lado está precisamente el reconocimiento de los derechos de libertad sindical, que son la fórmula quizás más efectiva, más eficiente de resguardar y proteger los intereses de las y los trabajadores, porque recordemos que la ley solo fija el piso mínimo y es a través de la autonomía colectiva que se pueden alcanzar mejores condiciones laborales teniendo en vista la realidad de cada uno de los sectores y también de cada una de las empresas en las cuales se desenvuelven los trabajadores. El derecho entonces, fíjense que recoge este fenómeno colectivo. Este fenómeno colectivo es prejurídico, es un fenómeno social, pero el derecho lo recoge de un lado para garantizarlos, pero también de otro lado para
regularlos y a su vez encauzar este conflicto que se genera entre capital y trabajo. Pues bien, actualmente las bases del modelo sindical chileno están desde la herencia que nos deja el plan laboral de la dictadura militar por un lado, y la Constitución Política de 1980, que es un año posterior a que se dicten estos decretos leyes que conforman el plan laboral. Y este modelo se caracteriza principalmente por, voy a ponerlo acá en modo presentación, me fijé que no lo había puesto. Este modelo entonces se caracteriza porque hay una desconfianza hacia el fenómeno colectivo. Se entiende que este conflicto, que fíjense es un conflicto que atraviesa la esencia de la relación laboral, es parte de la relación laboral, se entiende que este conflicto es una patología que se debe evitar, y por eso, tanto desde la Constitución de 1980 y luego reflejado en la normativa legal, actualmente el Código del Trabajo, tenemos que hay una reglamentación excesiva del fenómeno colectivo con un fuerte control hacia los fines del sindicato, hacia el despliegue de la negociación colectiva y por sobre todo hacia la efectividad del derecho de huelga. En nuestra historia constitucional, hasta la Constitución del año 25, previa a la reforma del año 71, los derechos de libertad sindical no estuvieron incorporados en los textos constitucionales. En el caso de la Constitución del año 33, producto de la época, está acorde con las normas laborales que están consagradas ahí, está acorde con la tradición constitucional de aquel momento, donde se pone énfasis únicamente en la libertad de trabajo y obviamente no se recogen los derechos colectivos del trabajo. En la Constitución del 25 el escenario mundial ya era distinto, porque teníamos ya la Constitución de Querétaro en México, la Constitución de Weimar en Alemania, donde se consagran los derechos laborales y en específico los derechos colectivos del trabajo. Pero la Constitución del 25 sigue esta línea más bien de corte liberal, consagrar la libertad de trabajo, se consagra también por primera vez la protección del trabajo, y es en la reforma conocida como la Reforma de Garantías Constitucionales, que se promulga el año 70, se publica el año 71, a inicios del año 71, donde por primera vez en nuestra historia constitucional se reconoce el derecho de sindicación y también se reconoce el derecho de huelga en el marco de la ley. Por supuesto, siempre el constituyente hace una remisión al legislador para efectos de concretar estas garantías. Con la Constitución del 80 hay un retroceso en torno a lo que fue la reforma del año 71, porque si bien se recoge el derecho de sindicación, se recoge el derecho de negociación colectiva y se recoge el derecho de huelga, sabemos que se hace desde esta óptica restrictiva, como les comentaba recién. Respecto del derecho de sindicalización, recordemos que está consagrado en el artículo 19, número 19 de la Constitución del 80, es un derecho que no tiene alcance universal. Ustedes saben que en el ámbito del derecho de organización de los trabajadores, nuestro modelo normativo distingue entre sector privado y sector público. Sector privado constituyen sindicatos, el sector público que está sujeto a estatuto administrativo general o particular, forman asociaciones de funcionarios, y esas diferentes nomenclaturas tienen una... no es casual que a uno se le llame sindicato y a otro asociación, sino que dice relación con que es al sindicato al que se le reconoce legalmente el carácter de organización reivindicativa, en tanto que a las asociaciones de funcionarios se entiende que son asociaciones de corte gremial, con alcances vinculados con medidas de bienestar para las y los trabajadores, pero no de corte reivindicativo, que es acorde posteriormente a que en el caso de las asociaciones de funcionarios no tengan reconocida formalmente la negociación colectiva como derecho y tengan prohibido el ejercicio del derecho de huelga. Entonces, como primera cosa, en el modelo actual, el derecho de sindicalización, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga no es de alcance universal.
En segundo término, respecto del derecho de sindicación, debemos decir que no hay autonomía, no hay libertad para que las y los trabajadores efectivamente definan libremente la estructura sindical, el sindicato que quieren constituir. Sabemos que en el Código del Trabajo está este principio, en el artículo 212, de que a las y los trabajadores se les reconoce el derecho a constituir las organizaciones que estimen conveniente, pero eso es una mera declaración porque en la práctica la base sindical en Chile es el sindicato de empresa. Ese es el sindicato a que se le reconocen todas las prerrogativas y que obviamente permite ejercer los derechos de negociación colectiva y huelga. Y también hay que apuntar que bajo el modelo actual de la Constitución, los sindicatos tienen limitados sus fines. Particularmente la Constitución del 80 establece que los sindicatos no pueden participar en actividades político-partidistas, de ahí se pueden inferir diversas interpretaciones, una más amplia, otra más estricta, pero al fin y al cabo, en nuestro modelo y producto de la concepción ideológica que viene desde el plan laboral, el sindicato no es un ente político, no es un actor dentro del modelo democrático, sino que únicamente es una organización que actúa en la empresa, porque fíjense que uno de los pilares del plan laboral era sacar al sindicato de la arena política, porque se entendía que ello podía constituir una amenaza al modelo. En cuanto al derecho de negociación colectiva, también lo vemos consagrado en la Constitución de 1980, específicamente en el artículo 19, número 16 de la Constitución. Fíjense que aquí también hay otra anomalía de la Constitución del 80 que no trata de manera integral los derechos que conforman el principio de libertad sindical, sino que la negociación colectiva y la huelga están en el 19, número 16, que consagra la libertad de trabajo y su protección. Bueno, en cuanto a este derecho, hay que decir que nuevamente no hay autonomía para las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales a efectos de definir el nivel en el cual van a negociar, sino que este es un derecho que se le reconoce a los trabajadores en la empresa. Esa es la unidad por excelencia donde en Chile se negocia de manera colectiva, lo que redunda en una atomización, en una fragmentación, falta de poder y por lo tanto negociaciones que escasamente cumplen el rol de poder generar mejores condiciones laborales y por sobre todo generar una redistribución de la riqueza. Y lo otro, de acuerdo a el ya conocido fallo del Tribunal Constitucional a propósito del control preventivo de la Ley 20.940, la tesis de que este sería un derecho de corte individual que se le reconoce a cada uno de los trabajadores en la empresa y que por lo tanto el sindicato no es el ente que tenga la titularidad exclusiva para efectos de negociar colectivamente. Y finalmente, siguiendo entonces con el análisis de la Constitución del 80, en relación con el derecho de huelga, sabemos que la Constitución toma una postura negativa en relación a él. No hay una cláusula de reconocimiento explícito, sino que hay una prohibición para determinadas categorías de trabajadores, específicamente para los trabajadores del Estado y de las municipalidades, y para los trabajadores que prestan servicios en los denominados campos de los servicios esenciales. Y ese es el marco de la Constitución. Fíjense que, y ahora me voy a detener un poquito en el derecho de huelga en relación a cómo ha sido configurado por la jurisprudencia reciente. Se entiende por parte de los tribunales superiores de justicia, hace ya unos años atrás, que pese a esta cláusula de prohibición de la huelga, la Constitución del 80 la reconoce de manera implícita. Para ello hay distintas tesis en relación a esto. Está la tesis de que si se le prohíbe a determinados trabajadores, se entiende que el resto lo tiene reconocido, el bloque de constitucionalidad también, los tratados internacionales que se incorporan a partir de la cláusula de apertura constitucional del artículo 5º, y el hecho de que la Constitución, de todas maneras, si hacemos un análisis integral y sistemático, reconoce el derecho de sindicación, reconoce la negociación colectiva y la huelga se entiende que es un derecho que es indisociable de los anteriores, que para efectos de que
los trabajadores puedan efectivamente defender sus intereses, es necesario y va de la mano el reconocimiento del derecho de huelga. Esto es relevante porque la propuesta constitucional, como vamos a ver a continuación, tiene un reconocimiento expreso del derecho de huelga, para algunos en términos extremadamente amplios, pero fíjense que esta propuesta de alguna manera recoge estas líneas jurisprudenciales que se han ido poco a poco asentando. En primer término, lo que les comentaba respecto del reconocimiento de este derecho en la Constitución de 1980, con carácter implícito. Fíjense que muchas constituciones, no solo en este caso, esta interpretación, muchas constituciones tienen esta fórmula o de reconocimiento expreso o de reconocimiento implícito, y además los tribunales superiores de justicia, principalmente fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, de San Miguel, de Rancagua, y también la Corte Suprema, han señalado que la huelga es una herramienta indispensable para la defensa de las y los trabajadores, es un derecho fundamental clave en esta relación que comentábamos es asimétrica, y se puede ejercer en tanto derecho fundamental que emana de la Constitución y de los tratados internacionales que Chile ha ratificado, se puede ejercer más allá de la negociación colectiva arreglada, que es la fórmula que recoge el Código del Trabajo chileno cuando regula el derecho de huelga. Por lo tanto, y ahora vamos a pasar a analizar el proyecto de nueva Constitución y el artículo 47, cuando veamos el derecho de huelga, ahí vamos a volver a retomar esta idea de que en definitiva hay también una conexión con lo que ya venían fallando los tribunales superiores de justicia. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos propone la Convención Constitucional? Está en el artículo 47, una primera cosa positiva que se debe revelar es que hay un tratamiento integral de los derechos asociados al principio de libertad sindical en una única norma. En segundo término, estos derechos se reconocen con alcance universal, se reconoce la libertad sindical tanto a los trabajadores del sector privado como a los del sector público, y se reconoce también que la libertad sindical comprende el derecho de sindicación, de negociación colectiva y de huelga. Luego se va desagregando cada uno de estos derechos y se va dando un contenido y alcance a los mismos. Respecto del derecho de sindicalización, se da completa autonomía a las y los trabajadores para definir la estructura. Si se van a organizar a nivel nacional, territorial, o la estructura que ellos libremente definan, en sintonía entonces con este pilar clave que es la autonomía colectiva. En segundo término, y esto es un avance en relación con la Constitución del 80, hay un reforzamiento de la garantía del derecho de sindicalización al reconocer los atributos de la autorreglamentación. Son los trabajadores en sus organizaciones sindicales los que van a definir las reglas bajo las cuales se van a regir, van a definir su programa de acción, y también se consagra el principio de no injerencia. En cuanto al derecho a negociación colectiva, también de alcance universal, tanto para el sector privado como para el sector público, la propuesta opta por la fórmula de la titularidad sindical, señalando que las organizaciones sindicales son las titulares exclusivas de la negociación colectiva en tanto únicos representantes de las y los trabajadores. Y fíjense que esto va en sintonía también con nuestra tradición. Los grupos negociadores que se construyen a partir del plan laboral, antes no existían los grupos negociadores en el modelo del Código del 33, los grupos negociadores no son parte de la tradición representativa de las y los trabajadores. Más bien diríamos que es una herramienta que se incorpora para desincentivar la sindicalización, muchas veces utilizados por las empresas para esos efectos, para efectos de eludir actualmente el tema de la extensión de la cláusula de extensión de beneficios, etc. Es el sindicato el órgano permanente de defensa de los intereses de las y los trabajadores, y lo que hace la propuesta constitucional es cristalizar y reconocer ello.
es el sindicato el órgano que por excelencia está llamado a la defensa permanente de los intereses de las y los trabajadores. No así grupos transitorios que se unen con el solo efecto de negociar y que luego se disuelven y que dejan en desamparo a esos trabajadores que eventualmente formaron esa coalición precisamente para mejorar sus condiciones de trabajo. Otra cuestión importante de la propuesta es nuevamente recalcar la autonomía colectiva, prohibición de la negociación impeius, esto es que se retroceda respecto de los derechos mínimos que consagra el Código del Trabajo. Finalmente, respecto del derecho de huelga, y acá sin duda donde hay más debate y polémica en relación a la fórmula que recoge la propuesta constitucional, nuevamente hay que hacer notar el hecho de que es un derecho de alcance universal, se reconoce también para los trabajadores del sector público. Acá, a partir de ese reconocimiento, hay voces que señalan que con ese reconocimiento los ciudadanos pasaremos a ser rehenes de los funcionarios públicos, olvidando que el sustrato de la acción sindical y dentro de ello del derecho de huelga está en la solidaridad, y en ese contexto entonces es importante derribar algunos mitos y algunos miedos en relación con las posibles huelgas en el sector público, recordando primero que más allá de las prohibiciones que existen actualmente a nivel constitucional, a nivel legal, incluso en la Ley de Seguridad Interior del Estado, respecto de las huelgas en el sector público, las huelgas existen, en los hechos están. Y eso quizás genera más incertidumbre que el reconocer un fenómeno que ya se viene dando, reconocer que en el sector público hay conflictividad y que los trabajadores recurren a estos mecanismos de autotutela a efectos de presionar al Estado en su calidad de empleador, más vale reconocer esa realidad para efectos de tener más certeza en el desenvolvimiento de las relaciones laborales. Entonces, por un lado, a no asustarse porque las huelgas en el sector público existen de hace tiempo, donde hay una desigual distribución de poder, que como ocurre en la relación laboral pública, habrá conflicto, y de ese conflicto cristalizará también el ejercicio del derecho de huelga, y por otro lado, pese a esta prohibición, este escenario de tolerancia del derecho de huelga, fíjense que aunque no hay una regulación de este derecho a los funcionarios públicos, sobre todo en los sectores más sensibles, sector salud, cuando emprenden estas acciones, más allá de las prohibiciones legales, como les comentaba, fijan ciertas pautas de acción para no generar daños irremediables en los terceros, en los usuarios de esos servicios, a través de lo que ellos denominan como turnos éticos, y ahí vemos que incluso sin una regulación, sin una normativa que fije que en ciertos servicios que por su naturaleza puedan generar un daño a bienes que consideramos esenciales, a derechos fundamentales de especial trascendencia y relevancia, ellos mismos se han autolimitado en el ejercicio de su principal herramienta de defensa de sus intereses. Por lo tanto, este temor o partir de la base de que los trabajadores, en este caso del sector público, serán seres irracionales, tendrán a los ciudadanos como rehenes y en definitiva su acción sindical estará dirigida para perjudicar a la comunidad, yo creo que es una pésima interpretación que parte derechamente de la mala fe y que no es lo que hemos visto en un escenario normativo de prohibición absoluta del derecho de huelga en el sector público. Fuera de eso, de ahí quizás en las preguntas podemos ver más detalles respecto de la huelga en el sector público. La propuesta constitucional, también en sintonía entonces con este realce de la autonomía colectiva, señala que los intereses que se van a proteger a través de la huelga son definidos autónomamente por las y los trabajadores, y estos intereses no pueden ser limitados por la ley. Y aquí está otra norma que ha generado
debate y discusión que ha generado miedos, también partiendo de la irracionalidad de las y los trabajadores, van a ir a huelga por lo que sea, olvidando que la huelga para los trabajadores también es un costo, y olvidando también que la propia propuesta constitucional entrega a la ley la regulación del derecho de huelga. La propuesta constitucional no va a fijar los requisitos de convocatoria y algunos otros que pueda fijar el legislador, por lo tanto, tampoco es de buena fe una interpretación que diga, miren, la propuesta constitucional deja entregada la huelga a lo que quieran los trabajadores. Van a haber huelgas sin preaviso y esto va a ser un total caos. Eso no es así, partiendo primero porque el objetivo obviamente no es que los trabajadores estén todos los días en huelga, porque eso es un costo para ellos, un costo relevante. Quienes trabajan lo hacen porque necesitan llevar el sustento para su familia, y por lo tanto la definición de ir a la huelga es claramente cuando ya no existen cauces de diálogo, no hay fórmula de que el empleador quiera sentarse a negociar y es necesaria esta herramienta de presión hacia el empleador o hacia las empresas, dependiendo de cuál sea el nivel en que se desarrollen las negociaciones. Por otro lado, también hay que decir que como nuestra tradición desde el plan laboral es una tradición de una negociación anclada en la empresa y a su vez una huelga que está anclada a esa negociación colectiva, olvidamos que los conflictos que se pueden suscitar al interior de la relación laboral pueden ser variados. Y en ello, la huelga obviamente puede ser una herramienta útil, no solo para enfrentar el proceso de la negociación colectiva y presionar para que esa negociación recoja reivindicaciones de las y los trabajadores, sino que para cualquier otro tipo de conflicto, incluso mucho más grave que se pueda suscitar en la relación laboral. Por ejemplo, en casos de que en las empresas no existan las condiciones de seguridad laboral adecuadas, que se ha generado instancias de diálogo con el empleador y el empleador no adopta medidas y hay una amenaza para la salud y vida de los trabajadores, ellos legítimamente pueden decidir recurrir a la huelga para presionar en ese contexto. Y así en cualquier otra temática vinculada con un uso abusivo del poder empresarial. Por lo tanto, era predecible que se ampliara los fines que puede perseguir la huelga fuera de los marcos de la negociación colectiva, que por lo demás ya los tribunales superiores de justicia, como les había comentado recién, habían dado ese paso relevante. Luego, la propuesta constitucional señala que el legislador no puede prohibir el ejercicio del derecho de huelga, y esto nuevamente dice relación con superar una de las bases del modelo de huelga del plan laboral y de la Constitución del 80, que dice relación con que hay un importante colectivo de trabajadores que tiene prohibido su ejercicio, y en ese contexto entonces la propuesta constitucional quiere dejar ese modelo de prohibición y establecer, reconocer obviamente que la huelga puede entrar en conflicto con derechos fundamentales de terceros de carácter vital, y en ese contexto entonces dice las únicas limitaciones que son admisibles, dice en relación con las garantías que se deben prever para que no se generen daños irremediables en los derechos a la vida, salud y seguridad de las personas. Y finalmente, la propuesta constitucional excluye del campo de acción del derecho de huelga a las Fuerzas Armadas y Policía, lo que también está en consonancia con las normas internacionales del trabajo, que efectivamente entregan un margen a los Estados partes respecto de esto, de las Fuerzas Armadas y Policía. Ese es entonces el marco general de la propuesta constitucional, y para finalizar, decirles también que estas líneas o ideas centrales están en plena sintonía con los estándares internacionales, especialmente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con los convenios de la OIT,
con los criterios de los órganos de control de la OIT, especialmente en relación con el derecho de huelga, porque sabemos que en ninguno de los convenios de la OIT está de manera explícita el derecho de huelga, pero en las interpretaciones que realizó el Comité de Libertad Sindical y también la Comisión de Expertos, se fijan estos principios que les comentaba recién, de que la huelga puede tener una finalidad múltiple, que no se agota a ser una herramienta de presión en el contexto de la negociación colectiva, que pueden haber límites a su ejercicio cuando pueda ponerse en riesgo la vida, salud, seguridad de la población. Aquí la OIT da su beneplácito a la prohibición, pero eso no quiere decir, no porque la OIT nos diga, mire, no es contrario a la libertad sindical, que haya un ámbito acotado de prohibición de la huelga cuando pone en peligro grave e inminente la vida, salud y seguridad de la población. Cuando nos dice eso, no significa que entonces un modelo que no recoja esa prohibición es contrario a la libertad sindical, sino que por el contrario, lo que nos diría en ese caso es perfectamente posible que usted escoja entre tener un ámbito acotado de prohibición, que fíjense actualmente Chile no tiene un ámbito acotado de prohibición, y se lo ha observado la Comisión de Expertos, o que escoja otra forma de restringir el derecho de huelga para evitar estos daños irremediables en estos bienes esenciales de carácter vital. En cuanto a la titularidad sindical, también debemos recordar que se reconoce que es el sindicato el titular de la negociación colectiva. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la OIT se pone en el escenario de que no haya sindicato. Y en ese caso dice, es admisible que puedan conformarse grupos negociadores, pero en el evento que no haya sindicato. Cuando hay sindicato, es ese órgano el titular exclusivo de la negociación colectiva. Eso, y así pasamos entonces, si es que eventualmente hay comentarios, preguntas, y les agradezco por la atención. Muchísimas gracias, Carla. Ya tenemos algunas preguntas. Mira, la primera pregunta es sobre el sector público. ¿Qué piensas tú? ¿Sería aplicable el Código de Trabajo actual o reformado al sector público, o sería más conveniente hacer una ley especial sobre negociación colectiva en el sector público? Esa es la primera pregunta. Ya. Bueno, ahí yo diría que de aprobarse el texto constitucional, sabemos que dentro de las normas transitorias, una de las materias que se deben modificar en el Código del Trabajo es el modelo de relaciones colectivas para ponerla en sintonía con estas garantías que están en el artículo 47. Porque si me preguntaran actualmente qué modelo de negociación colectiva y huelga consagraría en el sector público, claramente diría no el que está en el Código del Trabajo actual, porque es un modelo restrictivo y las organizaciones del sector público por muchos años han sido reticentes a dar este paso porque el parámetro de regulación es el Código del Trabajo, y esa es una regulación que incluso es mucho más desventajosa de lo que ellos han logrado ir formando en la práctica de una negociación informal, de una huelga que se ejerce en los hechos. Eso como primera cosa. Ahora, cuando se debata el modelo, el reconocimiento del derecho de negociación colectiva y huelga en el sector público está de la mano también con el determinar si el modelo de función pública va a seguir siendo un modelo estatutario de carácter especial o no. Y esto es relevante porque una de las objeciones que siempre se ha dado desde la doctrina administrativa al reconocimiento de los derechos de negociación colectiva y huelga en el sector público es que serían derechos incompatibles con el modelo clásico de función pública. Por un lado, las condiciones laborales las determina la ley y por lo tanto no hay cabida a la contractualidad. Dice, es incompatible el que a través de la negociación se fijen condiciones laborales, si en el sector público esas condiciones laborales las fija la ley. Y por otro lado, se dice que la huelga también es incompatible porque choca con la idea de que los servicios públicos que están destinados
a satisfacer las necesidades generales de la población, tengan que prestarse de forma regular y continua. Entonces, si se sigue con esta lógica de un modelo especial de regulación de las relaciones laborales en la función pública, tiene que haber una regulación específica para el sector público de la negociación colectiva que establezca las herramientas necesarias para distinguir entre aquellas materias que se negocian y que pueden ser efectivamente resueltas de forma inmediata por el órgano estatal competente, de aquellas materias que deben pasar por tramitación legislativa. Y en cuanto al derecho de huelga, aquí yo más bien soy partidaria de una regulación uniforme y que las limitaciones vinculadas con los servicios esenciales sean aplicables transversalmente a los servicios esenciales que se presten en el sector privado como los que se presten en el sector público, bajo la premisa, y esto es algo súper importante que hay que comprender, es que sector público no encaja de manera automática como servicio esencial. O sea, no todo el sector público es servicio esencial. Habrán algunos servicios del sector público que sin duda son esenciales y en ellos la huelga deberá estar sujeta a un régimen especial, obviamente de corte más restrictivo, a efectos de que se compatibilice, por un lado, la herramienta de presión de los trabajadores con la satisfacción de estos derechos de carácter vital. Oye, Carla, complementando un poco esta pregunta, porque ese argumento que tú señalas sobre que efectivamente es así, ¿no? Un argumento que en el fondo no puede haber negociación colectiva en el sector público porque las condiciones son determinadas por ley y se negocia con la administración, pero no con el Parlamento. Pero ese era el argumento como en 1890, Claro, 1900, sí. Y yo no conozco ningún país en que ese argumento, salvo Chile, haya tenido incidencia. O sea, la pregunta es, ¿conoces algún país que tenga prohibida la negociación en el sector público como Chile? Yo no conozco ninguno, pero te pregunto. Sí, no, tampoco conozco. De hecho, por el contrario, hay países que siguen aún con, o sea, que tienen el mismo estructura de regulación en el sector público, con estatutos especiales. Algunos países también tienen esta conjugación de funcionarios con estatutos, funcionarios con código del trabajo, y que se permite la negociación colectiva, sin estos reparos, que efectivamente son propios del caso chileno. Claro, porque, o sea, la mayoría tiene estatuto especial, Sí, pero así la mayoría tiene. negocian colectivamente igual. Sí. Mira, otra pregunta muy interesante que está haciendo aquí las personas del auditorio es sobre la negociación ramal. ¿Cómo ves tú una regulación legal de la negociación ramal? ¿Se va a obligar a negociar? ¿Se va a obligar a contratar? ¿Qué incentivos? ¿Cómo percibes tú que podría ir en un camino hacia la negociación ramal? Sí, yo creo que también conforme a nuestra tradición, yo creo que se tiene que ir por el modelo de una negociación de doble canal o doble vía. O sea, la propuesta constitucional, tal cual como está, no es incompatible con seguir con un modelo de negociación por empresa y hacerla conjugar con una negociación ramal o sectorial. De manera que en la rama o sector se negocie lo que se denomina como el piso, que debe reglar las relaciones laborales de ese sector determinado, y con ello son muchos los beneficios más que los perjuicios o desventajas que un modelo así puede traer, porque de esa manera tú arrastras a empresas en las cuales por el número de trabajadores que tienen no hay sindicato, y las sumas a este piso mínimo de condiciones socialmente aceptables que puedan ser replicadas en ese sector. Muchas veces cuando uno explica eso dicen, pero esto va a matar a las pymes, a la MIPYME, y eso no es así, porque efectivamente esa negociación sectorial, como agrupa empresas de una diversidad de realidades, obviamente esos pisos asumen esa diversidad, e incluso el mismo convenio de sector puede hacer ciertas reglas especiales para las empresas más pequeñas que obviamente no puedan tener capacidad económica para dar un salto a X condiciones laborales.
Se puede hacer esa diferenciación en esa negociación. Y luego está la negociación por empresa, que tiene que respetar este piso mínimo y que de acuerdo a la realidad de cada una de ellas podrá ir mejorando ese piso. No es incompatible una negociación sectorial, que esto quiero explicar, con la posibilidad de que en la empresa concreta, respetando ese piso, se negocien mejores condiciones laborales u otras cuestiones que no fueron previstas en esta negociación ramal. Y lo otro que yo creo que es importante que debe incorporar un modelo de negociación de multinivel es la eficacia general o erga omnes de la negociación sectorial a todos los trabajadores del sector, independientemente de su afiliación, independientemente de si están sindicalizados o no. Y para ello es relevante también que en este modelo de negociación de doble canal se incorpore la noción de sindicato más representativo para efectos de darle a ese sindicato la prerrogativa de negociar en el sector de manera general o con eficacia erga omnes. Eso en términos generales. Obviamente esta es una temática más compleja, hay que ver los distintos modelos que existen al respecto, hay que ver también los cambios culturales que va a haber que dar en relación con el entendimiento de la negociación sectorial o ramal. Gracias, Carla. Bueno, y la verdad es que hubo muchos años en Chile negociación ramal. Claro, sí. El último tarifado de la construcción cubrió a 300.000 trabajadores, así que aunque hay una tradición perdida, si se pudo hacer el año 67, claro, bueno, se podrá revivir se ahora. podrá retomar, claro. Veremos qué sistema. Mira, te quiero complementar la pregunta esto, la ramal, sí. con otra que hicieron y con cosas que yo he visto de comentarios, para que las puedas aclarar. Tanto si la titularidad sindical, sé que ya lo dijiste, pero para enfatizarlo de nuevo, todo este tema de la titularidad sindical, de que los sindicatos ven qué interés van a proteger con la huelga y de la negociación ramal, ¿implica que la sindicalización va a ser obligatoria en nuestro país? Perfecto. Claramente que no implica que la sindicalización va a ser obligatoria. El tema es de que, Chile tiene actualmente dos índices que son preocupantes. Uno es la tasa de sindicalización, en los últimos años ha aumentado un poco, pero de todas maneras, pero el índice que sin duda es escandaloso es la baja cobertura de la negociación colectiva. Una fórmula es la fórmula de la sindicalización obligatoria, que no es la que opta la propuesta constitucional. De hecho, la afiliación a los sindicatos seguirá siendo una afiliación voluntaria, pero la otra fórmula, que es la que adoptan la mayoría de los países con los que nos solemos comparar, especialmente los de la OCDE, va por la negociación, el reconocimiento de la negociación ramal y la eficacia general, para de esa manera aumentar la cobertura de la negociación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? En términos bien sencillos, para que se entienda. Quiere decir que yo puedo, como trabajador o trabajadora de una determinada empresa y de un determinado sector, decidir no estar sindicalizada, pero la negociación que se dé en mi sector específico me va a beneficiar por ser trabajadora de ese sector. No quiere decir que con ello obligatoriamente yo debo participar en un sindicato, si quiero no lo hago, pero lo que está haciendo el modelo, o sea, ese cambio de modelo lo que hace es posicionar a los sindicatos como actores relevantes para la defensa de los intereses generales de las y las trabajadoras, independientemente de que estén o no afiliados. Por eso recién les decía, va a haber que generar un salto cultural, no solo desde las empresas, sino que también desde las propias organizaciones sindicales y sus dirigentes, en el sentido de que en los sindicatos por rama o las grandes confederaciones sindicales, ellos asumen la defensa de los intereses de todos los trabajadores del sector, no solo de los que estén afiliados. Y eso es relevante para la mejora general de las condiciones laborales. Que esta cobertura que actualmente, dependiendo del tipo de análisis que se haga, hay un estudio de Gonzalo Durán, de hace unos años atrás, que él distingue estas distintas fórmulas de analizar este número de la cobertura, puede ser del 8 al 15%, varía dependiendo cómo se haga la medición, que ese número que es tan bajo en Chile aumente mediante este modelo de negociación ramal y eficacia general. Gracias, Carla. Yo me permito agregar una idea de
de fondo que nos hace, bueno, comentar todos estos temas, ¿no? Que el sindicato no es un mecanismo de representación, el sindicato es un mecanismo de representatividad. Así Y la es. diferencia entre la representatividad y la representación es que la representación, diríamos, es la del derecho civil. Si alguien me va a representar, necesita un mandato expreso mío, y él es mi abogado, es mi representante, mi mandatario, lo que sea. En cambio, el sindicato tiene representatividad y la doctrina dice que es de carácter político. No estoy hablando de político, el nombre político, digamos, es que se hace un paralelo con la de los partidos políticos. El partido político es representativo porque generalmente la cantidad de militantes es bajísima, pero son representativos porque mucha gente se ve interpretada en el partido político. Al partido político no le pide representación civil, no le dice tráigame un mandato de 7 millones de personas para ver si quien usted postula como presidente lo va a sacar. Se hace una votación que no implica un mandato del derecho civil. Entonces, cuando se elige, no sé, por ejemplo, el sindicato más representativo, también los trabajadores votan o se hace algún mecanismo y ese sindicato tiene esa representatividad. Así que no tienes que ser miembro del sindicato para como participar en esos beneficios. Entonces, nuestra filosofía en ese sentido está impregnada un poco por el plan laboral que es civilista, esta cosa de que en el proyecto va el nombre de cada persona beneficiada, etcétera, que generalmente en derecho comparado a nivel de empresa es uno, contrato colectivo, y no tiene que tener el nombre preciso de todas las personas, se aplica automáticamente en el lugar de trabajo. Entonces, bueno, nuestra visión tiene ese tema. Oye, hay muchas preguntas. Sí. Disculpe que yo meta la cuchara, pero No, aprovecho está bien. tratar un poquito de asociarme con Carla en la respuesta. Bueno, hay una pregunta muy interesante sobre la titularidad de la huelga. ¿Qué piensas tú? ¿Es de titularidad colectiva pero con ejercicio individual o es titularidad individual con ejercicio colectivo? ¿Cómo queda con la propuesta la titularidad del derecho de huelga? Ya, sí, me fijé recién que estaba esa pregunta, es bien interesante, porque fíjense que en el borrador 1.0 esta titularidad sindical para la negociación colectiva era extendida también para el derecho de huelga. Y ahí en concreto yo no estaba de acuerdo con eso, porque ahí cuando tú mezclas titularidad sindical de la negociación colectiva con la huelga, tiendes a fijar bajo ese paraguas un modelo contractual de huelga. En términos generales, hay tres grandes modelos de regulación del derecho de huelga, que está asociado principalmente con sus finalidades. El modelo contractual, que es el modelo que tenemos actualmente en Chile, y que la huelga tiene una única finalidad, que es ser herramienta de presión en el contexto de la negociación colectiva. Y fíjense que una titularidad sindical en la negociación colectiva y en la huelga es acorde con ese modelo contractual. Luego está el modelo laboral, que nos dice que la huelga puede cumplir una finalidad más allá de la negociación colectiva, ser una herramienta de presión en el contexto de los diversos conflictos de intereses que pueden surgir al interior de la relación laboral. Y ahí está lo que les decía, temas de seguridad, temas de acoso laboral, prácticas antisindicales de forma recurrente en las empresas, etc. Entonces, cuando los intereses que se defienden a través de la huelga dicen relación con cuestiones laborales, estamos en este marco de huelga laboral. Y el otro modelo es el modelo polivalente, donde se entiende que la huelga no solo juega un rol en el ámbito propiamente de lo profesional y laboral, sino que también en el político, y aquí entendiendo, y la aclaración que tú hacías, Sergio, es muy pertinente, no como político partidista, sino que político en un sentido amplio, en todas aquellas cuestiones que pueden afectar a los intereses de los y las trabajadores, que pueden venir desde decisiones de las empresas como desde decisiones gubernamentales. Cuando la propuesta de nueva constitución señala que la titularidad sindical es exclusiva para la negociación colectiva y luego cuando hace referencia al derecho de huelga entiende que son las y los trabajadores los que definen el ámbito de los intereses que se van a proteger a través de ella, nos está haciendo o nos está diciendo que el modelo chileno es un modelo inorgánico de huelga. ¿Qué quiere decir eso? Podrán declarar y convocarla no solo los sindicatos, sino que también los trabajadores de manera espontánea. Obviamente, por esencia, la huelga supone una concentración de trabajadores,
requiero yo fijarme con otros, concordar con otros, que tenemos un X conflicto y que ese conflicto lo vamos a afrontar a través de una acción de huelga. Pero esa convocatoria, esa declaratoria de huelga puede venir desde trabajadores que no están en un sindicato, trabajadores que están en un sindicato o la mezcla de convocatoria sindical y a la cual también se unan trabajadores no sindicalizados. Gracias, Carla. Hay una pregunta, que la pregunta dice, ¿qué sentido tiene establecer una huelga ilimitada versus una negociación ramal? Yo no creo que la propuesta constitucional consagre una huelga ilimitada. Ya lo que está haciendo la Constitución es fijar ciertos principios básicos que tienen que enmarcar el accionar del legislador, y que eso nuevamente está motivado por la tradición que hemos tenido de modelos, especialmente a partir del plan laboral, un modelo que coarta y anula la efectividad del derecho de huelga. Entonces, a eso responde, pero esto no quiere decir que haya una huelga ilimitada, porque ahora tenemos, si se llega a aprobar el texto constitucional, luego viene el modelo legal. Y creo también haber visto dentro de las preguntas que en base a este paraguas que va a ser que es la propuesta constitucional, ese modelo legal va a ser tan reglamentario como el que tenemos actualmente o no. Y ahí yo creo que no debiera ser tan reglamentario como el que tenemos actualmente, porque primero la huelga se separa, se liberaliza, podríamos decirlo así, de la negociación colectiva. Obviamente el legislador, y ahí hay que ver cómo se va a dar el debate, va a poder fijar ciertos requisitos de preaviso, eventualmente, para efectos de que no, ver si nuestro modelo va a admitir o no la huelga sorpresa, pero no es una huelga ilimitada, porque todavía, o sea, la misión de establecer cuál va a ser los requisitos necesarios para la declaratoria, convocatoria de una huelga, no los va a fijar la Constitución. En ningún país del mundo los fija la Constitución, sino que lo hace la ley. Y en eso tenemos que esperar. Entonces, yo no podría, sería nuevamente una interpretación de mala fe decir que nuestro modelo será un modelo de huelga ilimitado. ¿Y qué conexión tiene con la negociación ramal? Cuando estamos hablando de negociación colectiva, sea territorial, sectorial, por empresa, obviamente la huelga es una herramienta que debe ir para que esa negociación efectivamente sea equilibrada. Sin huelga no hay una negociación en condiciones de equilibrio. Y obviamente también debe haber un reconocimiento, y así como son los trabajadores los que definen los intereses, uno de sus intereses puede ser que sea una herramienta de presión en el contexto de esta negociación ramal. Oye, Carla, un complemento, porque la última pregunta que se colocó es si es indefinida la huelga. Es que la huelga es indefinida. Igual Actualmente. Solo hubo, claro, igual que hoy día, solo hubo en el modelo originario del plan laboral, que fue una de las primeras reformas de democracia, había un periodo en que debía ejercerse la huelga, y si se extendía más allá, se entendía que entonces la relación laboral terminaba. Pero la huelga en todos los modelos es una huelga indefinida, va a depender de la capacidad que tengan los trabajadores, por un lado, de resistir ese tiempo sin sus remuneraciones, y por otro lado también la capacidad que tenga la empresa de resistir con esa medida de presión, lo que supone, el daño que supone que genera la huelga. Sí, las huelgas actualmente, que también pueden ser indefinidas, pero no superan la semana de promedio. Claro, ¿no? así es. Estamos en ese sentido. Sí. Y como tú dices, el plan laboral establecía que la huelga duraba 60 días. 60, sí. Y el día 61 era renuncia. Que Renuncia. se entendía que tú renunciabas voluntariamente a tu trabajo. Entonces, claro, tenía ese límite. Mira, hay tantas preguntas, pero Sí. entonces me salté una porque trataba como de agruparlas, pero te la voy a hacer al tiro porque se me va a olvidar. Es sobre el 306 inciso final, que era una de las primeras preguntas que había. ¿Cómo se ve la sobrevivencia de esta norma que habla de la empresa principal con la huelga de subcontratistas, y que en el fondo la empresa principal, por un lado hay una norma, no me acuerdo el número, que prohíbe contratar en trabajos
transitorio a los huelguistas de la subcontratistas, pero por otro lado está este 306 que además permite que la principal contrate, ¿no?, un reemplazo con otra empresa, dado que la subcontratista que tiene contratada está en huelga. La pregunta es si esto puede sobrevivir con estas nuevas normas constitucionales o no. Puede sobrevivir. Puede sobrevivir. De hecho, hace poco estaba haciendo un estudio precisamente del tema del reemplazo y de distintas figuras o herramientas de defensa empresarial ante la huelga, y en derecho comparado, por ejemplo en España, que es un modelo, digamos, de huelga laboral, al menos la jurisprudencia lo encuadra como un modelo laboral, con una huelga que no está anclada a la negociación colectiva, con negociación ramal, etcétera, un modelo bien complejo de negociación. Fíjense que ahí está admitido que la empresa principal, definitiva, la huelga de la contratista no puede mermar el poder de dirección y organización de la empresa principal. Por lo tanto, esta huelga no le es oponible, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto puede recurrir a que los servicios que la contratista ha dejado de prestar, porque ahí hay una relación comercial entre ellos, los pueda perfectamente o ejecutar con sus propios trabajadores o encargarlos a otra empresa contratista. En principio no afectaría a esa potestad que está actualmente reconocida en el Código del Trabajo. Gracias, Carla. Bueno, Dios nos salve del sistema español, ¿eh? Yo miraría... Sí, esa negociación es inentendible. Español para tomar, ahí tenemos de nuevo 400 artículos destinados. Sí, y ese no es un ejemplo a seguir. Digamos, no es un ejemplo a seguir. Oye, una pregunta, todas muy interesantes, y entre esas, esta, ¿no? ¿Qué mecanismo de mayor representatividad pensarías tú que podría establecerse? Claro, hay distintas fórmulas para definir a este sindicato más representativo. Está el criterio numérico, el criterio de antigüedad, hay criterios cualitativos también en relación con el accionar que ha tenido el sindicato. Como obviamente esta va a ser una novedad para nuestro modelo, yo recuerdo muchas veces en escuelas sindicales, cuando uno explica esto, los dirigentes les cuesta mucho comprender, primero, el por qué yo tengo que trabajar para el que no está afiliado, para el que no se arriesga, y segundo, esta eventual como competencia que se puede dar entre los para ser el que tenga esta prerrogativa de negociar con efectos generales. Y en ese contexto yo creo que yo optaría por el modelo cuantitativo. El sindicato que afilie a más trabajadores en esa área sería el sindicato más representativo y el que tendría la prerrogativa para negociar con eficacia general. Ok. Oye, hay una pregunta que creo que no la entendí del todo bien, te la voy a formular como creo que la entendí. Si toda esta regulación de la libertad sindical va a permitir o no que haya asesores externos. Yo me imagino que esos son asesores para la negociación colectiva o cosas por el estilo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que siempre será necesario para ambas partes, empresas y sindicatos, trabajadores, el contar con no solo desde los abogados. Sabemos que en las negociaciones colectivas también muchas veces hay sociólogos, y mientras haya capacidad económica, sobre todo los trabajadores, fíjense que en muchos países las confederaciones sindicales o las centrales sindicales tienen su staff propio de abogados para efectos de asesoría en temas de negociación y en todos los temas vinculados con los conflictos laborales. Otra pregunta, ¿qué pasa con Gendarmería? ¿Se va a entender como parte de las policías para efectos de la prohibición de huelga? Yo diría que no se entiende en parte del día, porque el servicio público es esencial, porque es vinculado con la seguridad de las personas y habrán restricciones especiales para el ejercicio del derecho de huelga. En el derecho comparado, los gendarmería no reciben el mismo nombre. Funcionarios de cárceles, de prisión, ellos tienen reconocido el ejercicio del derecho de huelga y cuando hacen una convocatoria de huelga deben preavisar
deben dar publicidad de esa medida y se debe fijar servicios mínimos, que es la medida por excelencia de limitación que se contempla en el derecho comparado. Ya, ok, muchas gracias. Oye, hay una pregunta, ¿cómo queda el Código de Trabajo actual si se aprueba la nueva Constitución? Bueno, creo que es muy largo responderla, va a haber que hacerlo de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo, claro. Hay que hacerlo de nuevo. Entonces, pero reinterpretando la pregunta, ¿qué podría sobrevivir del Código actual? No sé qué piensas tú, Carla, pero yo creo que quizás podría, entre comillas, muy entre comillas, mantenerse el sistema de negociación de empresas, ¿no? No va en contra de uno ramal. Claro. Pero haciendo algunas correcciones, este sistema tan guiado quizás se puede mantener. Simplificar. Claro. Pero obviamente va a implicar una cirugía. Entonces, mira, hay una pregunta que te quiero hacer yo y que ha habido muchas opiniones, entonces me interesa, ¿qué piensas tú de la huelga política? ¿De qué se trata? ¿Cómo la percibes? A ver, yo creo que hay que hacer, las precisiones que hemos hecho antes son relevantes para entrar a este tema, entre distinguir entre lo político en sentido de aquello que, o sea, el derecho sindical, el derecho laboral es política, el definir si la jornada laboral va a ser de 45 horas o de 40, si va a ser inmediata, va a ser con gradualidad, todas esas son decisiones políticas y son cuestiones que atañen a la vida de las y los trabajadores. Y en ese contexto creo que la huelga puede ser una herramienta de presión en el contexto de las políticas generales de corte laboral. Y que la propuesta constitucional nos abre paso a ello, sin perjuicio de que, insisto, el legislador luego tendrá que decantar la regulación específica en cuanto a eventuales requisitos que pueden preverse para el ejercicio del derecho de huelga. Pero creo que primero no hay que verlo como una amenaza o con temor, porque la mayoría de los países en Europa, por ejemplo, se admite esta huelga política respecto de temáticas que están en directa conexión con los intereses de las y los trabajadores. Ojo, que no solo son intereses profesionales, porque eventualmente es perfectamente factible, por ejemplo, que haya una huelga general. Generalmente las huelgas políticas se manifiestan como huelgas generales, huelgas de advertencia de los trabajadores por 24 horas, 48 horas. Puede ser perfectamente posible que sea por una temática que incide en la vida de las y los trabajadores, pero que no es directamente de corte laboral. Por ejemplo, políticas vinculadas con la vivienda. Imaginémonos en algún gobierno futuro se decida eliminar los subsidios para la vivienda, los subsidios estatales. Perfectamente las centrales sindicales del país pueden hacer un llamado a huelga general para protestar contra ese anuncio, esa medida de política pública, y por eso yo creo que no hay que tenerle temor, porque en definitiva es ampliar y profundizar nuestra democracia. Que las y los trabajadores, por medio de sus grandes organizaciones sindicales, puedan tener voz en las decisiones políticas que adopta el país y que atañen a las cuestiones vinculadas con la vida y bienestar de las y los ciudadanos. Entonces, creo que es una herramienta para profundizar el modelo democrático que va a incidir positivamente, no de forma negativa, porque no voy a partir de la irracionalidad del ser humano y que los trabajadores se van a ir a huelga por cualquier cosa, en definitiva, sino que efectivamente es cuando existen, por los costos que genera la huelga, cuando existen razones lo suficientemente relevantes e importantes que puedan incidir directamente en nuestra calidad de vida. Sí, la verdad las huelgas políticas suelen ser cortitas y sí. Uno podría pensar que también con un porcentaje importante de la población que llega apenas a fin de mes, es difícil que tú digas hagamos huelga y quédate 10 claro, días. No son huelgas que tengan tanta adherencia. Porque el empleador no tiene por qué pagarte la remuneración si está una huelga política. Y además hay un par de sentencias de la Corte de Apelaciones que reconocen la huelga política, San Miguel, Santiago, etc. Que fueron justamente manifestaciones de un día. Oye, aunque son temas que hemos hablado, hay una pregunta que con una nueva formulación creo que es re importante.
¿Cómo conjugas tú el 264 letra N, que dice que el legislador puede regular la huelga, con el 47, que dice que no se va a poder prohibir el interés que protege la huelga y que excepcionalmente se van a poder establecer limitaciones en la huelga en servicios esenciales y que el legislador no va a prohibir la huelga? ¿Cómo se va a conjugar esta idea que por un lado el 47 está estableciendo como ciertos márgenes y sobre todo la palabra excepcionalmente, ¿no? En el párrafo, ¿es excepcionalmente es para los servicios esenciales o es para todas las huelgas, lo que implicaría que el legislador no la puede limitar? ¿Y cómo vamos a tener que una limitación o no? Eso sería como... Claro, sí. Bueno, es interesante la pregunta porque si la regulación, hay que despejar como regulación es sinónimo a limitación, esa es una primera pregunta que tenemos que hacer. Que yo, legislador, en el futuro diga, mire, los trabajadores cuando quieran utilizar la huelga como herramienta de conflicto van a tener que dar un preaviso de 3 días, por ejemplo, al empleador. ¿Eso es una regulación o es una limitación? ¿Es un requisito para poder efectuar este derecho? Entonces yo creo que en la interpretación que yo postulo, creo que todos aquellos requisitos que estén eventualmente previstos en el futuro a efectos de alguna manera encauzar esta huelga y que haya ciertas certezas también, no debiéramos denominarlas de per se como unas limitantes. Limitación sería, por ejemplo, que el legislador estableciera que en todas las huelgas tienen que haber servicios mínimos. Y eso obviamente está prohibido. O sea, la Constitución lo que hace en el artículo 47 es darle ciertas pautas al legislador por este temor a un modelo que ha sido de mucha reglamentación y de mucha restricción hacia la huelga. Pero, ¿cómo lo conjugamos con esta norma de mandato de regulación al legislador? Yo creo que de esa manera, de saber de que hay, y esto en el derecho comparado también ocurre, hay ciertas reglas de procedimiento para la huelga que no deben ser un obstáculo, que deben ser razonables, que no deben restarle su efectividad, sino que simplemente es el procedimiento que deben seguir para hacer efectivo el derecho de huelga versus medidas que están prohibidas, porque las limitaciones únicamente van a ser para garantizar estos derechos de carácter vital y no para el resto de las huelgas. El resto de las huelgas no puede estar sujeta a restricciones especiales para efectos de su ejercicio. No sé si me explico bien, pero en definitiva hay que diferenciar entre requisitos para su convocatoria, que deben ser sencillos, que no deben ser un obstáculo, que no deben implicar restarle efectividad a esta medida de presión, versus lo que mandata el artículo 47 en orden a establecer restricciones o garantías especiales cuando la huelga pueda afectar la vida, salud y seguridad de las personas. En cuanto a las finalidades, ahí también el artículo 47 nos dice desde ya, no pueden ser prohibidas por el legislador. ¿Y eso qué implica? Que la ley no va a poder tener una norma que diga, por ejemplo, la huelga únicamente va a ser lícita para presionar en el contexto de la negociación colectiva. Esa sería una norma contraria a la Constitución. Y ahí simplemente no debe haber norma, porque ya la Constitución nos dice los intereses los definen los trabajadores. Concuerdo plenamente. Para terminar, otra pregunta. ¿Cómo estuvo el 48? Esto de que los trabajadores pueden participar a través del sindicato en las decisiones de la empresa. Lo veo también como democracia industrial. Recién cuando veíamos huelga política lo veíamos como una profundización de la democracia a nivel macro, y esta sería una profundización de la democracia a nivel industrial. Lo veo positivo. Yo veo que todas esas disposiciones van en camino a mejorar el entendimiento entre las y los trabajadores y los empleadores, a generar mejores condiciones de trabajo. Fíjense que los trabajadores tienen mucho que decir en las empresas.
o sea, de nosotros mismos que somos trabajadores, tenemos cuántas ideas de mejorar, no sé, cuando hay procesos de ingreso, de admisión a la universidad, los procesos formativos y educativos, ¿cómo no va a ser relevante para los empleadores el conocer esas opiniones? Porque este es un derecho de participación. Entonces también ahí no hay que tener miedo, es simplemente que puedan participar. El constituyente no está diciendo que las opiniones de los trabajadores sean vinculantes para las empresas, que sean obligatorias y que ellos van a decidir X y X políticas o X decisiones, sino que simplemente es una participación que es sano y que profundiza la democracia al interior de las relaciones laborales. Incluso en la cogestión alemana o escandinava no es mayoritario el voto de los trabajadores, Claro. No es mayoritario, porque si no serían los dueños de la Sí, empresa. pues sería otro modelo, claro. Sí, Transitaríamos a otra fórmula de trabajo. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Ya estamos en la hora. Muchísimas gracias por todos tus conocimientos y la estupenda exposición que nos has hecho, contestar tantas preguntas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ya cada tanto se van repitiendo algunas caras. Tenemos una comunidad grande de egresados del Magíster y también alumnos que lo están cursando y también otras colegas y colegas que se unen cada tanto a estas charlas para la comunidad que vamos a seguir haciendo. Todavía quedan algunos meses del año, así que los dejamos invitados a la próxima, que ya las anunciaremos en su debido momento. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todas. Gracias a ustedes, gracias Sergio, que estés bien. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao.